Entonces, pues nada, buenos días. De nuevo agradecerles a todos por entrar y asistir a estos seminarios, que ya este es el seminario como número 15 que tenemos. El día de hoy, pues bueno, ustedes saben que estos seminarios se tratan sobre la mojana. Ha habido muchos temas de seminarios y casualmente, pues una de las ideas de estos seminarios es generar de alguna forma un diálogo académico, un diálogo cordial sobre muchos de los aspectos que pueden tener, digamos, que sean difíciles de entender en la mojana y sobre los cuales se requiera escuchar muchas visiones para poder llegar a una visión en conjunto, pues como país, digámoslo así, o como personas que nos gusta la mojana. Entonces, muchas cosas se han hablado, digamos, desde la perspectiva, la semana pasada se habló desde la perspectiva productiva, una conversación muy chévere que se tuvo con dos personas, con el ingeniero Marco Tulio Uribe y con el doctor Ciro. Entonces estuvieron muy interesantes esas discusiones. También se ha hablado sobre tierras, se ha hablado sobre el problema de la gobernanza y también se ha hablado un tema transversal del cual se ha hablado, tema de inundaciones, y por debajo de las inundaciones pues está todo lo que tiene que ver con los sedimentos. Entonces, muchas de las personas mojaneras que han hecho comentarios sobre los sedimentos, o sea, han expuesto sus argumentos sobre el por qué se ha generado este problema sedimentológico en la Mojana. Y el día de hoy entonces invitamos a un colega aquí de la Universidad Javeriana, el profesor Andrés Vargas Lunas, que es experto en hidrosedimentología, en sedimentos, para dar unas reflexiones aplicadas a la Mojana sobre el comportamiento sedimentológico en zonas inundables. La idea es que Andrés va a presentar unos conceptos muy generales, o sea, sobre sedimentología, y la idea es que después de la intervención de él, pues más o menos a mediodía, pues se genera una discusión interesante donde se puedan establecer como rutas a seguir, buscando entender cada vez más esa dinámica tan compleja de sedimentos que hay en la Mojana. Entonces, pues nada, o sea, les presento a Andrés. Andrés es colega aquí de la Universidad Javeriana, doctor en ingeniería hidráulica, experto en sedimentos. Conoce el río Cauca, o sea, ha estado varias veces en el río Cauca, lo ha navegado, de pronto no tanto en la Mojana, pero sí en el río Cauca. Entonces, pues nada, Andrés, muchísimas gracias y gracias a todos de verdad por estar aquí presentes. Bueno, Jorge, no, pues de mi parte agradecido por la invitación. Yo he estado siguiendo este seminario, pues no siempre online, pero después menos mal que los graban porque me parece muy interesante escuchar todas las experiencias de los mojaneros y todos los actores que ustedes han invitado, porque en realidad esa idea y esos conceptos que tiene la gente de la región, no siempre los tenemos nosotros. Entonces, yo creo que este intercambiar de saberes es súper importante, sobre todo pues para una región tan compleja como la Mojana, ¿no? Y entonces, pues muy, muy contento de estar acá, agradeciéndote pues mucho la invitación y en realidad también una felicitación por la idea de ese de seminario que creo que en realidad es bastante importante para todos los interesados. Entonces, pues bueno, cuando Jorge me pidió esta charla, obviamente he tenido en cuenta que tenemos un público muy variado, ¿cierto? Nosotros con Jorge aquí en la universidad trabajamos cosas supremamente técnicas en algunos momentos, pero podemos movernos también a otras esferas y obviamente pues mi idea es poder compartirles a ustedes un poco lo que yo tengo de experiencia en este manejo hidrosedimentológico de los cauces naturales y obviamente vengo más de una experiencia técnica, pero pues la idea es que esto sea entendible para todos, entonces espero que sea así. Si no lo logro 100%, de todas maneras, por favor, tengan presente que era mi intención, o sea, que no he querido utilizar términos complejos ni nada de eso, pues para que todos podamos, digamos que uniformizar por lo menos algunos términos, pero entendiéndolo todo. Entonces, principalmente eso. He llamado a mi charla comportamiento sedimentológico de zonas inundables porque las cosas que pasan en la Mojana pasan en muchos sitios, no solo de Colombia, sino de otras partes del mundo. Eh,
la complejidad y específicamente como ocurren en la Mojana no necesariamente tiene que ser igual, pero sí hay muchas cosas que ya se han visto que la experiencia nos indican cómo funcionan. Entonces, pues también mi conocimiento parte un poco de esas experiencias que ya pues digamos han sido un poco conocidas en otras partes. Entonces, pues aquí con esta bella diapositiva de un calendario de un proyecto inicio. Y antes que todo, pues justamente como vamos a tocar estos temas técnicos, pero hemos venido hablando de otras, desde otras esferas, pues quiero plantear un contexto aquí para que tengamos como una idea desde dónde partimos y cuál es mi idea con esta charla. Lo primero es, pues que la Mojana recibe un volumen importantísimo de afluencias y ojo que estas afluencias son agua, sedimentos, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también nutrientes y contaminantes. Entonces, eh, los mojaneros tienen que lidiar con una calidad de agua, con una cantidad de sedimentos, con un flujo que tiene ciertos nutrientes que ya vienen de otras zonas, ¿sí? Y otras zonas es otras cuencas, y otras cuencas es otros departamentos, o sea, el agua que reciben en la Mojana, sobre todo el río Cauca, que hace el recorrido más importante por una parte importante del país, pues tiene ya muchas cosas que han sido dispuestas por otras personas, es decir, tienen que recibir un agua que ustedes ni han contaminado ni han afectado, pero ya les llegó así. Hay que partir de ese precepto y eso es importante dejarlo claro, porque muchas veces pensamos que la intervención de cauces es algo local y no pensamos en lo que está pasando en la cuenca aferente de donde vienen estas aguas y estos sedimentos que ya nos llegan en cierto estado. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que afianzar y seguir, diría yo, difundiendo que la hidrodinámica, es decir, toda la dinámica del agua en la Mojana y el transporte de sedimentos, es decir, todos esos sedimentos que se mueven ahí, que esas dos cosas son las que nosotros llamamos hidrosedimentología, es supremamente compleja en la Mojana, supremamente compleja. Y además de que se tienen ya algunos estudios importantes, yo me atrevo a decir que no conocemos todavía de forma completa la hidrosedimentología de la Mojana. ¿Por qué? Porque es un área extremadamente eh, compleja en términos de topografía, de área, de multiplicidad de fuentes de agua, ciénagas. Entonces, es imposible medir todo lo que queremos en todos los sitios. Entonces, no lo podemos conocer completo. Entonces, nos toca con algunos datos, con alguna información, con lo que vemos en algunos puntos, tratar de entender un hidrosistema tan complicado como ese, pero no si podemos tomar las mejores decisiones con poquitos datos. Eso es uno de los problemas. Lo siguiente, pues la riqueza, complejidad y extensión de la Mojana, como también les comentaba, y sobre todo la conjunción de tantos sectores y actores ha generado un estado también elevadísimo de alteración del territorio. Y muchas veces hacemos manipulación reactiva del territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que se me bajó el nivel de la ciénaga, entonces le abro un huequito para que me llegue aquí a mi parcela. ¿Cierto? O, uy, se subió el nivel, entonces yo traigo aquí unos buticos y tapo para que no me entre porque yo ya tengo suficiente agua, ¿sí? No quiero desde ningún momento criticar a la persona que haya tenido que hacer eso, pero cuando somos tantas personas metiéndole la mano por diferentes lados a nuestros ríos, pues la evolución puede ser como esperamos o puede ser diferente. Entonces, todos estos cierres de caños, todas estas zonas que hemos secado para cultivar más o para más agricultura, pues todo esto tiene implicaciones. Y es importante también tener en cuenta que ya el nivel de alteración es importante y lo que queremos es tratar de llegar a un estado en el que podamos operar todos con un sistema sostenible, ¿sí? Sostenible. Yo sé que muchos quisieran sacar de muchísima riqueza de la Mojana en términos de agricultura, de ganadería, bienestar para la población. Eso me parece a mí muy bien. Yo soy partidario de eso. Pero creo que no es solo a todo riesgo. Hay que pensar también en que sea un sistema sostenible y no hay que en 20 años estemos con problemas porque ya acabamos los recursos que tiene la determinada zona. Entonces eso me parece también importante que tengamos claro que hay un alto nivel de intervención ya en la Mojana
y que pues estamos tal vez a puertas de que haya más, y ojo que de eso también voy a reflexionar al final. Entonces, pues mis temas, entonces son algo general de los procesos hidrosedimentológicos que quiero contarles. Esto se los he organizado en función de las charlas que he también escuchado de otras personas de la región. También quiero hablarles un poquito de los efectos locales y generales de las intervenciones, y sobre todo quiero dividirlo en cómo reacciona un río y unas ciénagas a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué pasa en el estudio de los sedimentos, en la hidrosedimentología? A veces hacemos obras pensando que voy a obtener un resultado y a corto plazo sí lo obtengo, pero a largo plazo es totalmente diferente. Y eso es lo que con mucha frecuencia no conocemos. Y ese es uno de los problemas graves a los que nos tenemos que enfrentar todos, no solo en La Mojana, sino en general en Colombia. Algunas reflexiones sobre qué estará incrementando entonces la frecuencia de las inundaciones en La Mojana, que eso también es importante hablarlo, sé que es de preocupación de muchos, entonces me parece chévere que comentemos algo de eso. Y al final, pues reflexionar algo sobre el efecto de algunas de las intervenciones que por ahí han mencionado que de pronto son la solución, pues darles mi punto de vista, conceptos, bueno, algunas cosas que tal vez pues sean de utilidad para todos. Jorge me ha comentado que las preguntas generalmente las hacemos al final. Yo también quiero confesarles, no puedo ver las manos levantadas acá, entonces por favor, si algún término fue muy técnico, si algo no quedó claro, si algo que no dije y quisieran saber, por favor, guárdense esas preguntitas al final y las hacemos con todos, pues para alcanzar a cubrir las dudas que todos tengan, ¿sí? Mi perspectiva, mi intención con esta charla es completamente desinteresada, como lo que hago en general en mi vida. Una razón de ser profesor es eso, es poder ayudarle a la comunidad, es poder, con lo que yo hago, servirle a otros. Esa es mi intención. Va a ser desde una perspectiva técnica, sí, porque pues yo soy una persona que trabaja con esto, que maneja los datos, que mide cosas, entonces es un poco técnico. No menciono muchas cifras ni muchas cosas porque sé que es un ambiente más general, pero es mi perspectiva un poco eh, desde el punto de vista. Resolveré tal vez con mi charla algunas preguntas que tengan por ahí, aclarar algunas cosas, pero yo creo que más bien lo que voy es a sembrar como más preguntas en general. Entonces, es un poco también para que sepan más o menos como cuál es mi intención desde ese punto de vista. Bueno, hay algo que yo creo que es importante aclarar desde el primer momento, y es de dónde vienen los sedimentos que un río transporta y cómo se mueven dentro del río, ¿sí? Esto ya es muy conocido, pero a veces no está tan claro. Entonces, hay dos fuentes principales de sedimentos que son transportados por un río o por un cauce natural. El primero viene de la cuenca que abastece a ese río, y de allí, por los fenómenos de precipitación, la escorrentía que logra quedar después de que el agua se infiltra, ¿cierto? De esos eventos de lluvia, y llega a nuestros ríos, transporta material suelto de la cuenca. Entonces, este material, producto de esa escorrentía, como lo llamamos nosotros, ese material sólido que por arrastre llega a nuestros ríos, por lo general es un material muy fino, porque es un material que viene de la denudación de la cuenca, de procesos de erosión, pero son partículas pequeñas. Esas partículas hacen parte de algo que nosotros llamamos la carga de lavado. ¿Por qué lavado? Porque pues la lluvia es la como que limpia el terreno y va escurriendo esas partículas y llega directamente a nuestro río o por los afluentes, ¿sí? Puede ser. Ese material es muy fino. El segundo es lo que el río mueve, que está en su lecho o en sus márgenes. Los ríos y la Mojana llevan muchísimo más tiempo que todos nosotros acá, en el mundo, en el planeta. Entonces, la formación del río, ¿cómo fue? La primer gotica de agua, ¿cierto? Que se fue por la zona más baja, por la zona más pendiente, ¿cierto? Empezó a excavar, 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 hasta que tenemos una profundidad como la que vemos hoy en nuestros ríos. Ese material que ha excavado el agua con su flujo, ¿sí?
es ese material que está allá en el fondo y es ese sedimento que se mueve con el flujo. Eso es más gruesito que lo que llega de nuestras cuencas y eso es lo que nosotros llamamos la carga de material del lecho. ¿Listo? Entonces hay principalmente dos fracciones en lo que mueve en sedimentos un río. Carga que viene de la cuenca, lo fino de la escorrentía, y lo grueso, que es lo que él mueve con el flujo, tanto en su fondo, o como lo llamo yo, lecho, o sus márgenes, sus bancas. Entonces, si de allí vienen los sedimentos, nos toca reflexionar cómo varía el transporte de sedimentos con esas fuentes. ¿De qué depende esa afluencia del sedimento fino que llega a nuestros ríos? Pues netamente depende de los factores climatológicos. ¿Qué tanto llueve? ¿Listo? Porque eso viene por escorrentía, pero si no llueve, pues no hay mucha entrada de sedimento fino. Pero ojo, también depende de cómo esté nuestra cuenca. Entonces, si deforestamos y producimos más de este material fino, va a aumentarse la carga de sedimentos, ¿cierto? Si cambiamos las coberturas vegetales por coberturas impermeables, cuando urbanizamos, por ejemplo, vamos a tener más entrada de estos materiales. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver también cómo nosotros, los humanos, hemos cambiado esos comportamientos generales. ¿De qué depende el movimiento de ese material más gruesito del lecho? De la capacidad del río para moverlo. Y ahí sí hablamos de caudal, de velocidad, de estas variables, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cómo se mueven entonces estas dos o estos dos tipos de sedimento que tenemos? Ya, digamos, nos llegó a nuestro río. Eso nos define dos cargas importantes. La carga de lecho y la carga en suspensión. Aquí pasa algo particular. Esto es supremamente técnico, pero también me toca contarles la verdad, cómo son las cosas. La carga en suspensión alcanza a coger un poquito del material grueso que va en el fondo, solo que es el que está más elevadito. ¿Listo? Entonces la carga en suspensión tiene principalmente lo fino, lo que se mueve en el agua en la parte más superior, ¿cierto? Pero cerca del fondo hay un poquito que también se mueve en suspensión, que es más gruesito. La carga del lecho es lo que va por el fondo arrastrándose por el movimiento del agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son dos tipos de sedimentos, unos más finos que otros, se mueven diferente. ¿Listo? Lo que le da el color al agua de nuestros ríos de planicie, como los vemos en la Mojana, como los vemos en la parte baja del río Cauca o el Magdalena ahí después de Pinillos o de el Banco hacia abajo, como sea, ¿cierto? Es el sedimento fino, el sedimento en suspensión, es lo que hace que esa coloración de nuestros ríos sea pues café, porque hay mucho sedimento, ¿sí? También algo para que ustedes reflexionen. Nos toca pensar que nuestros ríos, si hablemos por ejemplo ahora del río Magdalena, por un momento, el río Magdalena, a pesar que no es uno de los ríos más grandes del mundo, tiene como el tercer lugar en potencial de carga sedimentológica. Es decir, que nuestro río Magdalena en proporción se comporta como ríos mucho más grandes. ¿Eso por qué nos pasa en Colombia? Porque en Colombia tenemos una alta tasa de lluvia y además nuestra geología es un poco más reciente, entonces producimos mucho sedimento y llueve mucho. Entonces la carga sedimentológica de nuestros ríos, hablo solo del Magdalena, que es del que hay más datos, pero en general de todos, es mucho más alta que un río normal en otra parte del mundo. ¿Listo? Eso es importante también que lo tengamos claro. Bien, entonces, bueno, ahí vamos aclarando cositas. ¿Cómo hacemos entonces, cómo se mueven estos sedimentos entonces? Entonces, los finos, ¿cierto? Que son principalmente limos y arcillas, pues van en la parte superior y es lo que va por acá, ¿cierto? Dándole esa coloración al agua, que es lo que nos encontramos en como la columna más importante de nuestros ríos en esta zona superficial. Y ya en la parte baja, las arenitas y grava, si tiene nuestro río, en la zona de la Mojana ya es un material mucho más fino, tal vez no encontramos mucha grava, solo de pronto por ahí en unos puntos, pero esto va aquí por el fondo, entonces también cómo se mueve es diferente. El sedimento en suspensión se mueve justamente por toda esa irregularidad que nosotros llamamos turbulencia de los flujos, ¿cierto? Y es lo que mantiene que esas partículas finas no se sedimenten. ¿Por qué las partículas finas no se van para el fondo? Porque son tan chiquitas que con el movimiento del agua alcanzan a quedarse ahí, no se alcanzan a sedimentar. ¿Listo? Lo grueso, que si tiene un peso mayor, pues va al fondo.
y por eso quedan estas partes. Entonces, aquí es donde tenemos el material del lecho y nuestro transporte de suspensión estará por esta zona. Y pues digamos, es un poco lo que les comento. Bien, aquí cosas importantes para mencionar. Los sedimentos en suspensión son sedimentos que vienen de toda esta parte de la cuenca que les comentaba, pero ojo que aquí también tenemos nutrientes pegados a esos sedimentos. Entonces, cuando tenemos desborde de nuestros ríos y tenemos estos abonos, como los llamamos a veces en estas zonas, no es el sedimento, sino los nutrientes que están pegados allí lo que nos enriquece nuestros terrenos. ¿Listo? El material de fondo puede tener también estos nutrientes, pero el aporte y la dinámica es mucho menor porque ese sedimento de fondo casi nunca sale. ¿Cuándo lo vemos de pronto nosotros? Cuando se hace una nueva barra de sedimentos y el río baja y la logro ver ahí. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, pues no tenemos como mucho acceso a ese material. Entonces, también el contenido orgánico cambia un poco. ¿Qué cantidad de materia orgánica tienen nuestros sedimentos? Bueno, entonces ya más o menos vimos de dónde vienen esos sedimentos, cómo llegan a nuestros ríos y cómo se mueven por el río, ¿vale? Que eso me parece a mí importante hablar ahí. Ahora, ¿qué entonces nos afecta esa carga sedimentológica, esa dinámica sedimentológica? Entonces, yo esto lo divido como en tres grandes grupos. Algo que yo llamo las alteraciones climatológicas o hidrológicas. Eso no depende mucho directo de nuestro comportamiento actual, aunque puede ser el pago del cambio climático, si hay alguien que acá cree en cambio climático, y pues obviamente habrá gente que cree, gente que no cree. El otro extremo es nuestras acciones antrópicas, ¿cierto? Y en el intermedio, pues las alteraciones hidrosedimentológicas, y yo llamo en el intermedio porque en realidad depende como de estos dos extremos. ¿Qué hay en esas alteraciones climatológicas o hidrológicas? Empecemos por ahí, por ejemplo. Estaría el cambio climático, ¿sí? El calentamiento global yo creo que es un hecho que sí puede mostrarse fácilmente, pero la alteración que tenga que ver ese cambio de la temperatura directa con los caudales o la lluvia, pues hay mucha gente que no la cree. Yo creo que sí hay un cambio climático, que lo venimos viviendo, hay científicos que se oponen a eso, pero yo creo que es evidente. Entonces, ese cambio climático que hace que haya más lluvia o menos lluvia o más prolongada o más intensa o menos intensa, esos cambios pues me van a afectar todos esos procesos de escorrentía y la generación de caudales que hemos hablado. Eso tiene que cambiarme la carga sedimentológica. Pero ojo, aquí en esas alteraciones hidrológicas también hay algunas acciones que pueden verse antrópicas. Cuando, por ejemplo, removemos las coberturas vegetales, principalmente boscosas, y lo cambiamos por cultivos, o lo cambiamos por pastos, o lo cambiamos por otra cobertura vegetal que nos sirve para nuestra actividad económica. Miren que a veces nosotros no dimensionamos eso, pero los árboles son importantísimos para nuestro ciclo hidrológico. ¿Cuál es la importancia? Que los árboles son de las pocas especies vegetales que retienen más agua y que hacen que penetre a las capas más profundas del terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que más adelante esa agua que entró allí va a recargar el agua subterránea que tenemos en los niveles más bajos de nuestras cuencas. Entonces, si yo retiro los árboles y cambio por otra cobertura vegetal que ya no hace que penetre tan profundo, o sea, que no me llegue al agua subterránea, pues tenemos problemas de recarga de agua subterránea. Y entonces lo que tenemos allá guardado en el agua subterránea lo vamos gastando, pero como ya no le rellenamos, ¿cierto? Entonces vamos perdiendo caudal y los caudales de nuestros ríos van disminuyendo. Miren que a veces uno no dimensiona la importancia de eso. Y a veces mucha gente dice, pero si cambié árboles por aquí, sorgo, ¿sí? No es lo mismo. Un árbol tiene un efecto mucho más grande que otro tipo de vegetación. ¿Listo? Para ir un poco más allá, que yo sé que ustedes tienen muchas actividades económicas en la Mojana. Por ejemplo, ahora imagínense que hacemos eso y además el ganado me comprime el terreno. O sea que ahí sí que menos entra agua a mi agua subterránea. Con el tiempo, los caudales van disminuyendo. La Mojana recibe tanta agua que tal vez no alcance nunca a darse cuenta de eso, pero puede que la recarga de nuestras aguas subterráneas esté bajando por excesos en la explotación de nuestros recursos.
Digo puede porque no tengo los datos, ¿vale? Bien, entonces la urbanización, la sobreexplotación de estas actividades económicas, pues todo esto nos altera el comportamiento de nuestro ciclo hidrológico, nuestros caudales, la lluvia y por ende el arrastre de estos sedimentos que nos llegan en carga de suspensión, como ya les he comentado. ¿Qué hace que llamemos alguna alteración hidrosedimentológica? Respuesta a eso o a otras cosas, por ejemplo, pueden cambiarnos los caudales, los niveles de un río, ¿sí? Los controles hidráulicos, lo que hace que los niveles del agua más o menos se mantengan en ciertos puntos, ¿sí? Todas esas cosas me van a cambiar la carga sedimentológica. Y ahora pensemos, por ejemplo, en las acciones antrópicas. Eh, Tantas cosas que le hacemos a nuestros ríos. La construcción de estructuras hidráulicas nos puede cambiar, eh, obviamente, esa dinámica de sedimentos. La minería, ¿cierto? Y ojo que aquí adicionamos no solo de pronto más sedimento, sino que el sedimento que adicionamos ya viene totalmente sin carga orgánica, ¿cierto? Porque lo hemos lavado y relavado hasta sacarle lo que podamos de oro. Entonces ya va cero carga orgánica y más bien de pronto le hemos agregado unos metales pesados bien interesantes como el mercurio y otras cosas que se utilizan en la minería. Entonces esos sedimentos se nos vuelven completamente difíciles de manejar porque vienen con cero materia orgánica y más bien una carga contaminante importante. Extraemos sedimento, ya sea para la minería de oro o minería directa de agregados. Eso nos cambia la carga sedimentológica. Extraemos agua, pues porque construimos acueductos. Eso afecta la hidrosedimentología. Miren, imagínense que tengo los mismos sedimentos, pero menos agua. Tiene que afectarme esa hidrosedimentología. Le cambiamos la geometría de nuestros ríos. Entonces los queremos hacer más angostos, menos angostos. Quiero hacer un caño que me drena aquí el agua de esta ciénaga más grande o más pequeño o taparlo. Todas esas cosas nos cambian las geometrías de los ríos y por ende nos van a cambiar esa hidrosedimentología. Inclusive, dentro de esas acciones antrópicas, sí que podemos llegar a una crítica que es la construcción de presas. Y pues allí sí que detenemos todo porque el embalse retiene todos los sedimentos que vienen por el río y sedimentos que vienen con nutrientes. Entonces hay disminución también en la carga de nutrientes aguas abajo de una presa. Y ahí, por ejemplo, veremos disminución en la productividad o en la biodiversidad más adelante, ¿cierto? Porque tenemos nutrientes, cargas de nutrientes o contenidos de nutrientes más bajas que a las que estábamos acostumbrados, porque se quedan en el embalse. Ahora, ya que más o menos me he empezado aquí a meter como con las obras y las acciones que les hacemos a nuestros ríos, me gustaría también un poco aclararles qué carga de sedimento se afecta con determinadas cosas. Entonces, no con cualquier cosa yo afecto ambos, o el transporte en suspensión o la carga de fondo. Y eso es importante, claro, tenerlo claro. El transporte de suspensión, ¿cómo se me afecta? Si yo tengo disminución de llegada de sedimentos, porque hay menos arrastre, hay menos lluvia, tengo menos escorrentía, voy a afectar esa carga de sedimentos. Nuevamente, si cambio las coberturas vegetales, todo lo que les hablaba ahora, voy a cambiar la carga de sedimentos. Cuando tenemos desbordes, el sedimento que se desborda cuando tengo un desborde de un cauce principal es principalmente en suspensión. El sedimento en fondo allá se queda. ¿Sí? Rara vez sale el sedimento de fondo. Para que salga, pues tiene que abrirse un boquete tan grande que coja toda la profundidad del cauce, ¿cierto? De pronto en algunas zonas logre pasar cuando, por ejemplo, en Caregato se rompe, tal vez llegue hasta el fondo en algunas zonas, pero ese sedimento grueso va a entrar un poquito y no alcanza a subir a la superficie para abonar los terrenos. Generalmente lo que abona nuestros terrenos es la carga en suspensión, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas me van a afectar ese transporte de suspensión. ¿Qué me afecta el transporte de lecho? Ahí sí, cualquier obra hidráulica que yo le haga al río, que me cambie la velocidad, que me cambie su forma en planta, que le haga una estructura hidráulica, ¿cierto? Que hay erosión de márgenes o sedimentación de márgenes, ¿sí? Ese material grueso, cuando se afecta con el movimiento del agua y alguna intervención que yo le hago, voy a cambiar el transporte de ese material. ¿Qué va a pasar? Voy a tener zonas en donde hay más sedimentación, otras en donde hay más erosión o depositación, ¿sí?
Y entonces allí pues vamos a empezar a ver estas barras de sedimento que se van formando, ¿cierto? O que ahora hay más erosión en una parte y sedimentación en otra, y es donde vemos esa respuesta. Si yo hago una estructura hidráulica, pero el agua es capaz de seguir fluyendo, así yo le cambie la dirección, el sedimento en suspensión sigue. Ese no se me sedimenta ahí. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos estructuras hidráulicas, nos tenemos que concentrar es en la parte gruesa del sedimento, por ejemplo. Lo que les comentaba, la presa sí nos altera ambas cargas, porque es que lo único que logra pasar después de construir una presa es algo de sedimento en suspensión, pero es poquitico, algo. Pero el sedimento de fondo se queda todo en el embalse y la mayoría del sedimento en suspensión se queda todo en el embalse. Entonces, ahí también depende, oiga, dependiendo de la obra, qué tengo que mirar del sedimento y cómo se afecta allí. ¿Sí? Entonces, esa construcción de presas va a alterarnos totalmente ambas cargas de transporte de cemento en suspensión. Otra zona, esto no nos compete ahora en La Mojana, pero piensen ahora en Barranquilla, cuando el río Magdalena llega a descargar. Ahí en la zona estuarina, porque el control hidráulico ahí es el mar, ¿cierto? Ahí vamos a tener un proceso de sedimentación fuerte y se nos quedan ambas cargas, la gruesa y la fina, porque tenemos que el nivel del mar es el que nos va a condicionar cómo es la llegada del río en esa zona. Entonces vamos a tener también carga de suspensión y carga de fondo afectadas ahora por ese control hidráulico. En la presa es que le hago una pared, entonces el control hidráulico ahí está clarísimo, ¿sí? Entonces digamos que ahí vamos un poco mirando estas cositas. Bueno, entonces con eso les comentaba más o menos qué mecanismo de transporte se nos van afectando en estas digamos, obras o estas acciones que tenemos. Y de aquí pues vienen algunos aspectos importantes para nosotros. ¿Qué es lo que nos afecta a ese movimiento de los sedimentos? Lo principal, la velocidad del flujo. Entre más velocidad tengamos, el agua es más capaz de mover más sedimento o de mover sedimento de mayor tamaño. Entonces, una relación muy clara que debemos tener es mayor velocidad, mayor transporte de sedimentos. Eso es clarísimo. ¿Listo? Esa velocidad, nosotros en hidráulica la representamos en función de dos variables, caudal y área. Caudal, que es la cantidad de agua que lleva el río, el volumen que lleva el agua del río por unidad de tiempo, y el área, la sección transversal por la que está pasando. La velocidad del flujo es el caudal sobre el área. Eso es lo más técnico que voy a llegar. Pero ¿para qué quiero llegar a ese punto? Porque cualquier cosa que yo cambie en el área de mi sección transversal, me va a cambiar la velocidad, pensando en que el caudal no cambie. ¿Listo? Y ahora imagínense que me cambia el caudal y no he cambiado la geometría del río, pues también me cambia la velocidad. Entonces, un cambio en los caudales y un cambio en las geometrías de nuestros ríos me cambian la velocidad del flujo. Por eso quiero que eso quede claro. Y ya sé que cualquier cambio que me haga que la velocidad aumente, voy a tener más transporte de sedimentos, y cualquier cambio en la geometría de mi río que haga que la velocidad sea más pequeña, voy a tener menos transporte de sedimentos. Entonces miren, por ejemplo, la velocidad, lo importante que es. La carga sedimentológica, pues claro, de dónde viene y eso ya yo se lo acabo de comentar, pero ¿qué tanto sedimento tengo para transportar? Importantísimo, ¿sí? Ahora, el tamaño del sedimento. El tamaño del sedimento cambia con el tiempo, pero por lo general, en zonas más hacia la montaña, tenemos un sedimento más gruesito, porque es el que se puede mover con mayor pendiente, de pronto un caudal pequeñito, pero una velocidad muy intensa que me mueva esas partículas grandes. En la Mojana, donde ya tenemos terrenos tan planos que han recorrido nuestros ríos tantos kilómetros, ¿cierto? Imagínense el San Jorge y el Cauca, todos los kilómetros que han recogido ya cuando llegan a la Mojana, pues el material es mucho más finito. Entonces el tamaño que vamos a encontrar es más hacia las arenas en el fondo y limos y arcillas más en suspensión. Pero entonces ahora pensemos que en un río que estaba acostumbrado a algo, yo le incremento la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El río ahora es capaz de mover más sedimento que antes. Y entonces lo que quede depositado va a ser lo más grueso, lo que no pudo mover. Entonces miren que el tamaño del sedimento con el tiempo puede cambiar. Es decir, lo que está allá en el fondo. Entonces depende de cómo sea toda esa dinámica que le hacemos, pueden verse esos cambios
reflejados en nuestras cargas sedimentológicas. Y una variable que la tengo aquí de últimas, pero no porque sea la menos importante, sino porque la que recoge todo, es la pendiente longitudinal del río. Si nosotros le hacemos cualquier tipo de obra a nuestro cauce principal del río en el que estamos haciendo una intervención, que me le reduce el ancho, que me le amplía el ancho, lo que sea, ¿cierto? Cualquier cambio en la geometría, la respuesta del río es ajustar su pendiente. Claro, esto no pasa pronto, pero eso es lo que el río hace, ajustarse a ese cambio que nosotros le hicimos. Y ahora para que conectemos la velocidad del flujo con la pendiente longitudinal del río. Imagínense que su río, el que ustedes quieran analizar de todos los que tenemos en la Mojana, tiene, por ejemplo, le reducimos el ancho a un tramo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aumentar la velocidad del flujo. Si aumento la velocidad del flujo, para mover la misma cantidad de sedimento que me llega arriba, ¿cierto? Como yo lo aumenté la velocidad, necesito menos pendiente, ¿cierto? Entonces, al aumentar la velocidad, yo voy a disminuir, necesito aumentar la pendiente, ¿cierto? Para que esa velocidad sea más alta. Entonces, incremento la velocidad, la pendiente tiene que aumentar. ¿Listo? Entonces el río se ajusta a ese cambio en velocidad, pero a largo plazo me dará una pendiente más pronunciada. Y esa pendiente es lo que nos va a empezar a hacer cambiar los niveles del agua y que se me sedimente o se me erosione en algunas zonas. Entonces se cuenta que velocidad del flujo me cambia transporte de sedimentos, pero a largo plazo es ajuste de pendiente. Tengo aumento de velocidad, voy a tener aumento de pendiente. Tengo disminución de velocidad, voy a tener disminución de pendiente. ¿Listo? La pendiente longitudinal que tiene el río no cambia tan rápido, ni cambia tan frecuentemente. Es el ajuste de todo lo que pasa, caudal alto, caudal bajito, más sedimento, menos sedimento, pero es como lo que más o menos me mantiene esas características. ¿Listo? Entonces ahora, ya que he llegado a hablar de velocidad de transporte de sedimentos y ahora con pendiente, viene una variable súper importante en el estudio de la hidrosedimentología y es el tiempo. Entonces miren que yo ya les he venido comentando cuánto se demora en responder ante una obra nuestros ríos. Pues mucho. Yo hago la obra hoy, ¿listo? ¿Qué se afecta primero? ¿El transporte en suspensión o el transporte de fondo? Siempre el transporte de fondo. Entonces el primer cambio que yo voy a ver es algo que se sedimenta, algo que se erosiona, ¿cierto? Pero el sedimento en suspensión, como medianamente puede seguir, se demora en sentir ese cambio, tanto en longitud, o sea, es el cambio, yo cambio algo aquí, en el sedimento en suspensión lo va a sentir mucho más lejos. Y un tiempo después. Y ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en la intervención de nuestros ríos. La obra la terminan hoy y el primer año, chéverísimo. Por allá a los 5 años el río es una vaina rara y entonces cambio climático. No, resulta que es que el río se demora en ajustarse a esa hora que le metimos. Entonces, hay que aprender a ver con cada obra qué va a pasar en 5 y 10 años cuando el río ya se ajuste a esa nueva condición que le dejamos. Y eso es lo realmente importante en los estudios sedimentológicos. Y de hecho me adelanto a lo que les voy a comentar al final. La mayoría de los estudios que hemos hecho en Colombia para proponer obras, no solo en la Mojana, sino estructuras hidráulicas en cualquier lado, analizan las condiciones hoy. Nunca hace un estudio de qué pasa a largo plazo. Y es el más importante porque es como nos va a quedar la obra. ¿Sí? Entonces, eso del tiempo es una cosa súper importante. ¿Vale? Bien. Entonces, ahí ya vamos tocando unos temas importantes. Bueno, ¿qué, qué quisiera yo ahora aquí hacer muy rápidamente? Contarles, esto yo se los puedo demostrar de muchas maneras, matemáticas, no matemáticas, lo que sea, pero quiero contarles diferentes acciones de las que ya les he comentado y cosas que le solemos hacer a nuestros ríos, qué efectos tienen a corto plazo y a largo plazo. Anticipándome un poco a lo que van a ver ustedes, casi siempre
lo que yo espero a corto plazo, que es lo primero que veo, y es lo que he esperado al hacer mi obra, es completamente diferente a lo que pasa a largo plazo. ¿Por qué? Porque el río demora en adaptarse y cuando se adapta resulta que responde de manera contraria. Y ese es el problema que tenemos, que no hemos hecho eso en Colombia con juicio. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Qué pasa si yo construyo una boca toma y saco permanentemente agua de un río? Entonces, pensemos nuevamente en nuestras 4 variables. Mantengo el sedimento, mantengo la pendiente longitudinal, mantengo eh, la geometría del río, pero le saco agua. Entonces, mi río tiene las mismas condiciones, pero tiene que mover más sedimento con menos agua. ¿Qué pasa a corto plazo? En donde yo hago mi boca toma, se me va a erosionar un poquito y hacia aguas arriba la zona de donde saco esa agua. Pero a largo plazo, yo voy a generar sedimentación tanto aguas arriba, pero especialmente, y aquí por eso les dejo este subrayadito, aguas abajo de la extracción. Y piensen lo que tiene toda la lógica del caso. Tengo que mover el mismo sedimento, pero con menos agua. ¿Qué hace el río? Tiene que incrementar su pendiente, ¿cierto? Pero como tiene menos agua, pues se va a ir subiendo el nivel, por ejemplo. ¿Sí? Claro, esto puede ser una sedimentación de centímetros. ¿Sí? Yo no les voy a decir, oiga, es que está sacando 1 litro por segundo y ahora se le subieron 5 metros. No, 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 no. Ojo que las magnitudes pueden ser pequeñas, pero ¿a dónde va la reflexión? ¿Cuántos municipios están extrayendo agua al mismo tiempo de nuestros ríos? O sea, tengo muchas intervenciones, no es una sola, sino múltiples. Y ojo que aquí no digo solo las comunidades de la Mojanera, las que vienen extrayendo ya agua, aguas arriba y las que van a extraer agua, aguas abajo de nuestra zona. Pero miren que yo saco agua y digo, no, no, aquí yo no estoy haciendo nada porque yo estoy sacando solo agua. No, señor, tengo que mover el mismo sedimento ahora con menos agua. Entonces, ¿qué pasa? Se me genera sedimentación. Dense cuenta que tiene todo el sentido pensándolo así. Voy a mover el mismo sedimento porque es lo mismo que me llega, pero ahora le saco agua al río. Entonces voy a tener sedimentación. Y miren también algo importantísimo. Me pasa aguas arriba, de donde yo estoy haciendo la extracción, pero especialmente aguas abajo. No es que yo lo haga solo en el punto, no. Una longitud de río se va a ver afectada por lo que yo hago en un solo puntico. Y eso también es algo que a veces no incluimos en nuestras intervenciones. Hacemos el análisis ahí en 10 metros, pero ¿qué pasa aguas arriba? ¿Qué pasa aguas abajo? Nuestros ríos, y póngale cuidado a esto, mojaneros, sobre todo en zonas de baja pendiente, cualquier intervención que yo le haga a mi río en una zona de baja pendiente se me puede prolongar a decenas de kilómetros, o aguas arriba o aguas abajo. Y eso a veces no lo miramos ahí nomás. Y eso es un error grave también. ¿Listo? ¿Qué más? Extracción permanente de sedimento. O sea, si hiciéramos una extracción permanente de sedimento, esto es menos frecuente. ¿Sí? Pero si hiciéramos una extracción y es decir, la saco y no la vuelvo y lo deposito. A corto plazo yo no veo el efecto, pero a largo plazo lo que genero con la extracción de ese sedimento es erosión ahora. Se me va a degradar el lecho de mi río, tanto aguas arriba como aguas abajo, pero especialmente aguas abajo, miren, de donde estoy sacando el sedimento. ¿Mm? Estos cambios son pequeños, pero volvamos a sumar cuando tenemos muchas personas haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Ahora, si adicionamos sedimento, que de pronto aquí podemos pensar en algo como los efectos de la minería que por ahí he escuchado en algunas de sus charlas. Adicional, permanente, tiene que ser permanente, ¿no? Esa es una actividad permanente, pero pues digamos que hay que pensarlo así. A corto plazo tenemos solo una sedimentación local y tiene sentido porque yo le pongo el sedimento al río ahí, ¿cierto? Él poco a poco se lo va llevando, pero va a generar sedimentación tanto aguas arriba como aguas abajo de donde yo estoy haciendo esa depositación de ese sedimento. Pero ¿dónde es la más grave? Aguas abajo. Algunos ya en este punto estarán diciendo, pero juema chica, ¿cómo le subo yo el nivel a un río del fondo? Porque estamos hablando del nivel del fondo de un río para arriba. Si yo hago algo aquí y el agua va para allá, ¿cierto? Va para abajo, ¿qué pasa? Pues imagínense que generamos un efecto hacia aguas abajo. Lo que va a pasar es que el nivel del fondo, el nivel del lecho, se nos sube. ¿Y qué tiene que hacer el agua? Pues subirse. Y si ya se subió abajo, pues de ahí para arriba se tiene que subir porque no el nivel del agua es uniforme. O pues no digamos uniforme, pero se conecta. No es que me quede aquí una diferencia de nivel, ¿cierto?
Entonces, lo que ya dice que cambió aguas abajo, me va a obligar todo lo de aguas arriba a que se me suba también el nivel. Y si se me sube el nivel del agua, ¿qué va a pasar? Pues que se empieza a sedimentar. Entonces tengo sedimentación en las dos partes. Aguas abajo, aguas arriba, de donde adicione el sedimento. Pero especialmente aguas abajo. Así que, ojo, los que piensan que esa adición del material del aluvión en el río me genera sedimentación, sí genera sedimentación. ¿Sí? Pero no es una sedimentación generalizada. Ahora, ¿para dónde va ese sedimento? Se va a depositar en unas zonas localizadas, donde la velocidad no sea suficiente para moverlo. Y entonces ahí es donde de pronto vamos a tener islas o barras de sedimento formándose por allí, en una curva que de pronto casi siempre se nos forman barras de sedimento, pues la barra de sedimentos va a crecer más porque le llega más sedimento. Vamos a tener una serie de fenómenos complejos, pero vienen derivados de esto. Bien, una reducción del ancho a un río. ¿Listo? Muchos estarán diciendo, oiga, pero es que aquí nunca le hacemos reducción del ancho a un río. Mentiras, se la hacemos todos los días. ¿Cómo le reduzco el ancho a un río? Haciendo espigones, que es lo que todos conocemos, como esas estructuras ahí laterales pegadas de las márgenes. ¿Qué hacemos para que el agua se concentre en el centro, perdón la redundancia, del cauce? ¿Qué estoy haciendo? Aumentando la velocidad ahí en el centro. ¿Listo? Y se me sedimenta entre los espigones. Pero ojo, hacer diques también es reducir el ancho de un río. ¿Por qué? Porque el agua se me desbordaba. Entonces el ancho del río es el canal principal más alguito de su planicie de inundación, ¿cierto? Pero ahora yo le corto porque le pongo un dique ahí, entonces le reduje el ancho del río. Y a largo plazo es el mismo efecto que les estoy contando acá. Entonces, hacer diques, hacer espigones, ¿cierto? Y cualquier estructura que me le reduzca el ancho del río, me genera, ojo, a corto plazo, erosión en la zona en la que yo hago la obra de reducción del ancho y sedimentación aguas arriba de esa obra. Pero a largo plazo se me incrementa la erosión en la zona reducida y ojo, me genera también erosión aguas arriba. Entonces miren que antes me daba sedimentación aguas arriba y ahora me da erosión en todos lados. Claro, también he escuchado a muchos que les encanta el ejemplo de los holandeses, ¿cierto? Bueno, pues para contarles una pequeña infidencia, yo hice mi doctorado en Holanda. Y entonces, ¿qué pasa en Holanda? En Holanda no han vuelto a poner espigones y los diques los están quitando. ¿Por qué eso? Si obtenemos el resultado que queremos, ¿para qué hacemos esta reducción del ancho de los ríos? Generalmente para darle más profundidad a los ríos y que sean más navegables o que puedan meter embarcaciones más grandes. Ese es uno de los objetivos principales. ¿Lo logro? Claro que sí, miren, les estoy diciendo que tengo erosión, o sea, se me baja el lecho. Sí, lo logro, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa bajada del nivel del lecho no se detiene nunca, porque bajo un poquito, baja el nivel del agua, baja otro poquito, baja el nivel del agua, baja otro poquito, baja el nivel del agua. Entonces, se genera una degradación general del cauce y esto que hace en términos de plata, que es como los holandeses piensan, ya que les gusta la filosofía de los holandeses. Si se me baja el lecho del río, tengo que estar haciendo obras de protección a los espigones y a las márgenes. Y eso vale una millonada de plata. Para contrarrestar esa degradación del lecho de los cauces, en Holanda tienen que echarle sedimento a los ríos aguas arriba todos los años para que el río lo transporte y esa degradación no sea tan grande. ¿Cuánto creen ustedes que vale? En el río Rin, meter barcazas llenas de sedimento y agregarle sedimento al río. Eso vale una millonada de plata. Entonces, ¿qué están haciendo en Holanda? Moviendo los diques hacia la parte interna, dejando en una zona inundable el río, por ejemplo, quitando los espigones y haciendo ahora canales laterales para no tener que hacerle mantenimiento a los espigones. Porque es que, ojo, eso es lo importante. Allá hacen espigones, pero sí les hacen mantenimiento. No como aquí que construimos espigones y se nos olvida el mantenimiento. Ese mantenimiento es costoso. Y ellos están quitando espigones y quitando diques justamente para no tener que hacer ese mantenimiento. Y además les toca echarle sedimento al río porque el fondo del río va para abajo. Y entonces, ¿qué pasa si el fondo del río se nos baja? Algunos dirán, ay, pues chévere porque menos inundaciones. Claro, pero ¿y las bocatomas?
y todos los niveles del río se me van a bajar, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es otro problema grave. Pero miren cómo está la cosa, ¿sí? Lo pensamos al contrario. Bien, ahora ampliémosle el ancho del río, ¿sí? Algunos dicen, no, pues quitemos las barras de sedimento, quitémosle la isla al río, que eso no hace nada. Ojo, ¿qué pasa? Ampliarle el ancho es reducirle la velocidad. Al reducir la velocidad, a corto plazo, ¿qué voy a ver? Sedimentación en la zona donde he hecho la ampliación y erosión aguas arriba. ¿Listo? Pero miren que pasa lo contrario de la reducción del ancho. A largo plazo, veo sedimentación en la zona donde yo hice la ampliación y además sedimentación arriba. Entonces, tenía una isla que me generaba algunos inconvenientes. Ahora, generó sedimentación ahí, pero también hacia aguas arriba. Imagínense. Y la última para comentar, aunque esto no pasa casi en la Mojana, que tengo un río con mucha curva y lo queremos enderezar. Eso me genera a corto plazo sedimentación en el área intervenida y erosión arriba, o sea, de donde viene el agua, ¿cierto? Y a largo plazo tenemos lo contrario, se me erosiona el lecho, ¿cierto? De esa zona en la que yo hice como el alineamiento del cauce. Y muchos estarán diciendo, pero ¿por qué primero sedimentación y después erosión? Porque, ¿qué ocurre cuando hacemos un cauce más recto? Cuando queremos hacer una autopista, ¿sí? Pues que le disminuí la pendiente, perdón, le aumenté la pendiente. Estoy uniendo dos puntos con una línea recta que antes daban unas curvas, entonces tengo más pendiente. Y al tener más pendiente que tengo, más velocidad. Y la velocidad que me da, más transporte de elementos, o sea, erosión. Entonces, miren la conexión nuevamente de lo que hemos venido hablando. Cambio de geometría, cambio de velocidad, transporte de sedimentos y al final una serie de respuestas en más erosión de las márgenes, menos erosión de las márgenes, erosión de barras de sedimento, no barras de sedimento, etcétera. Bueno, ahora hay que hablar algo importante de los controles hidráulicos. Además de todas estas obras, para la Mojana hay un control hidráulico importantísimo por el río Magdalena. Lo que pasa, sobre todo en estos últimos kilómetros, ¿sí? De nuestros cauces principales, río Cauca, río San Jorge, está supremamente relacionado como estén los niveles del río Magdalena. Y es el efecto, como les comentaba ahorita, de la presa. Imagínense que yo tengo un río que está llegando ahí a otro, pero el nivel del otro está más alto. Eso me obliga a que el nivel del agua se me suba en mi río. ¿Listo? O sea, río San Jorge, río Cauca, completamente gobernados en esos últimos tramos. Y ojo que últimos tramos pueden ser 50 kilómetros fácilmente, ¿sí? Con los niveles del río Magdalena. Y entonces los procesos de inundación, de sedimentación y todo lo que pasa allí está correlacionado con eso. Entonces, ¿a qué va mi reflexión? No podemos estudiar estos cauces sin tener en cuenta ese control hidráulico. Los controles hidráulicos son súper importantes. Ahí nosotros generamos algo que llamamos un remanso hidráulico. Y ese remanso hidráulico hace que mi cauce que está llegando dependa totalmente de esa condición que yo le coloco aguas abajo, porque es la que me va a gobernar sobre todo esos primeros metros y es importantísimo. Bueno, aquí les comentaba antes un poco de ese control hidráulico. Bien, la capacidad hidráulica de los cauces y la resistencia de las márgenes donde tenemos esos rompimientos, por ejemplo, requieren un análisis integral que incluya eh, no solo la solución hidráulica, ni solo pensar en los efectos que concentran el flujo ahí del dique que ya ustedes conocen, sino muchas otras cosas. ¿Qué pasa con las inundaciones? ¿Qué pasa si cerramos eso? Definitivamente ya no vuelve a haber desborde. Nos va a afectar los terrenos, no nos va a afectar, ¿sí? A toda la comunidad, no solo el flujo, hay que meterlo ahí. Claro, muchos dicen, oiga, no, pero ese es el comportamiento natural del río, que haya desborde. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que ya no es un río natural, que tiene un dique que les concentra el flujo en unos ciertos puntos, tenemos unas actividades económicas que dependen de eso, entonces necesitamos algo que nos permita generar una solución sostenible, nuevamente, a largo plazo, y que los que tienen acceso a estos recursos, pues los puedan seguir aprovechando y que no afectemos nuestro sistema natural. Resumiendo entonces esto, los patrones de erosión y sedimentación que vemos por ahí en diferentes partes de la Mojana,
que hay unos sectores con erosión, otros con sedimentación, otro, eso responde a toda la acción conjugada de estas pequeñas intervenciones que les digo, de saco sedimento, hecho sedimento, amplio ancho, reduzco ancho, cambio pendiente, no cambio pendiente, todo eso en una extensión como la que tenemos en la Mojana, pues genera efectos o respuestas sectorizadas, porque depende de las condiciones locales, porque nuevamente acuérdense, velocidad, topografía, etcétera. Bueno, no me quiero extender mucho aquí ya, me están dando creo que los 40 minutos que Jorge me había dado. Entonces, quiero solo hacer unos comentarios finales. Bueno, las conexiones entre nuestros ríos principales y las ciénagas en la Mojana se han alterado muchísimo. Nosotros pensamos que no es un efecto importante a veces, pero déjenme decirles que puede que muchas de nuestras ciénagas hayan perdido volumen, área, conexión con el río por cómo hemos manejado esas conexiones. Y cuando digo hemos manejado es porque se me subió de nivel y le pongo un bulto de arena o se me bajó el nivel, entonces le rompo aquí un boquetico chiquito que después se les vuelve un boconón así. ¿Sí? Esas cosas alteran las dinámicas de nuestros sistemas naturales. Entonces, eso es un tema importante y dentro de la gobernanza y el sistema de control que deberíamos tener nosotros como colombianos y ustedes como eh, habitantes de esta zona, debería ser, oiga, ¿qué hacemos cuando esté esta situación? Pero no hacerlo yo localizado y solo porque me sirve a mí, sino cómo esto va a afectar al vecino de acá y a los que están aguas abajo y a los que están aguas arriba. Primer comentario. Reflexionen que si la preocupación de las inundaciones me parece totalmente al lugar, pero ojo, yo creo que no han hecho esta reflexión. La tendencia general de nuestras ciénagas en La Mojana y en muchas partes ha sido reducir su espejo de agua. ¿Por qué hemos reducido el espejo de agua en las ciénagas? Porque hemos empezado a utilizar los terrenos para otras cosas. Y entonces empezamos a modificar el terreno para tener más espacio para cultivar o para ganadería. ¿Sí? Que nuevamente les digo, no los culpo, no, son decisiones que se toman en el momento, nadie nos controla o nadie controla y entonces lo hago, ¿cierto? Pero imagínense, tenemos el mismo volumen de sedimentos, porque no ha cambiado mucho en realidad, pero ahora tengo más área de ciénaga, pues claro, el volumen en menos área me da más profundidad de depositación y eso es lo que hace que tengamos pérdidas de profundidad en la mayoría de las ciénagas de La Mojana y de Colombia en general. Porque antes eso recibía agua y sedimento, ¿cierto? En un área grandísima. Ahora tenemos unas áreas súper reducidas, pues las tasas de sedimentación son más grandes. ¿Listo? ¿Y qué problema tenemos con las ciénagas que no tenemos con los ríos? Que ese sedimento ya no vuelve a salir. En el río se ajusta y el flujo me ayuda a mover algo del sedimento, sino todo. Pero en la ciénaga, donde el flujo es casi cero, ese sedimento llega ahí y sale. Si tenemos que pensar en dragado, ojo, tal vez yo dragaría ciénagas, no dragaría ríos. El dragado en los ríos es una medida temporal y costosísima. ¿Listo? Ya voy a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, yo drago un río. Entonces, si le bajo el nivel del lecho. Pero ¿qué pasa? Hay más sedimento que viene. Vuelve y me rellena. ¿Sí? Leí un artículo por ahí del Tiempo que la gente decía que en Caregato lo que había era que dragar la margen derecha del río, pues para que el río no se fuera para allá. Eso vuelve y se llena, ¿no es que el agua es más lenta en la margen interna que en la externa? Y ustedes saben que en Caregato pues hay una curva ahí importante y por eso es que el flujo llega ahí con toda la fuerza. Entonces, mientras yo no cambie esa fuerza, pues donde se sedimenta se va a seguir sedimentando. Entonces, claro, yo saco el material perfecto, el río vuelve y me lo llena, porque no ven que por el fondo me sigue trayendo ese sedimento. Entonces, piensen por favor que el dragado no es una medida definitiva, ni me va a resolver ningún problema. Me resuelve una condición del fondo del lecho momentáneamente, pero el mismo río que está transportando sedimento por su fondo vuelve y me rellena ese hueco. Entonces, no me pasó nada. Pagué una cantidad por un dragado y volví y se recuperó. ¿Listo? La construcción de estructuras hidráulicas que reducen el ancho de los ríos o restringen el ancho de los ríos, acuérdense, espigones, diques, ese tipo de cosas, nos generan la degradación del lecho del cauce. Y acuérdense que los holandeses están quitando eso. Claro, si ustedes llaman a unos holandeses a que nos hagan aquí diques, mañana tenemos 50.
Porque hay gente que construye diques y se dedica a construir diques, pues ¿qué hago yo? Pues construir diques, ¿cierto? Pero ellos los están retirando de su país. Entonces, ojo, porque los holandeses andan por todo el mundo haciendo diques, no quiere decir que sea lo que necesitamos, por favor. Bien, remover islas o eliminar barras de sedimento genera sedimentación a largo plazo, o sea, lo contrario de lo que queremos. Pilas con esas intervenciones. Pilas con el tamaño de los ríos que queremos intervenir. Nuestro río Cauca, poderosísimo. ¿Sí? Yo sé que ustedes también, mojaneros, han escuchado las obras que quieren hacer en el río Magdalena para aumentar la navegabilidad. Y una de las ideas es con diques fusibles cerrarle brazos al río. ¿Ustedes saben lo que es cerrarle el brazo al río Magdalena? Un brazo. Eso es una locura. ¿Sí? Yo no me puedo imaginar las catástrofes que vamos a tener si eso se empieza a hacer. Recomendación, no hacerlo. Y la última con la que quiero terminar, la mayoría de los estudios que se han hecho, como les he comentado, para proponer esas obras, miren, lo mismo hicieron en el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Ahí proponen unas obras. ¿Ustedes creen que hicieron análisis a largo plazo de qué va a pasar? No, mojaneros, próximo estudio que les vayan a hacer análisis de obras, si no tiene análisis metodológico a largo plazo, no lo reciban. No les sirve. Cualquiera les hace el diseño de una propuesta de una estructura hidráulica para poner en un río. Pero lo que les diga esa persona de qué va a pasar en 10 años es lo que ustedes necesitan saber. Si es ese es el río que queremos o no. Piensen que cualquier obra de intervención en un río no la hacemos para mañana tener el problema resuelto. Es para que de aquí a 10 años esté funcionando bien. Tal vez desde los 5 años ya empezamos a ver cosas, pero no mañana. Entonces, un estudio sedimentológico a largo plazo se necesita en la Mojana y en cualquier intervención de un cauce natural que queramos modificar en Colombia. Lo único que espero con esta charla es haberles dejado interrogantes, haber de pronto resuelto por ahí duditas, e igual, pues nada, Jorge, quedo aquí atento a las preguntas que los colegas en el auditorio tengan. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, estaba esperando que se levantara esa mano. Entonces, por favor, levanten la mano para hacer las preguntas. Entonces, ahí, Pacho y Delio. Adelante, Pacho. Y luego el profesor Álvaro Wills. Adelante, Pacho. Sí, gracias, doctor Jorge. Primero que todo, deseo felicitar al doctor Andrés por esta maravillosa conferencia que nos da muchas luces sobre el problema que tenemos en la región de la Mojana a causa de la sedimentación, sobre todo la causada por la minería en el nordeste antioqueño. Y yo tenía una conversación con el doctor Jorge hace 10 días. Hablábamos sobre la sedimentación de las bocas de unos caños que eran las conexiones hidráulicas existentes entre el río Cauca, el río Mojana, el río San Jorge, es decir, la conexión hidráulica con la parte mediterránea de la Mojana. Sí, señor. Y analizábamos que hay un caño en el municipio de Nenchi que es Caño Barro, que queda arriba de la, como lo dice el doctor Andrés, la cuenca aferente del río Nechí, ¿sí? A río Cauca, era Sí. la parte de arriba, ¿sí? Y yo me dediqué a leer el estudio que hizo la Universidad Nacional sobre la Mojana para el control de inundaciones en cabeza de la doctora Lilian Posada. Y ahí encontrábamos algunas explicaciones. Pero ¿qué claridad nos da usted cuando habla del control hidráulico que origina en el caso, por ejemplo, del río San Jorge y el río Cauca, el río Magdalena, pero también el río Cauca con relación, perdón, el río Nechí con relación al río Cauca? Total. ¿Sí? Mismo Entonces, fenómeno. sí, al producirse la sedimentación de caño pescado,
Caño Muñoz, que es en la parte abajo de Nechí, ¿sí? Eso lo entiende uno inmediatamente porque el sedimento viene de parte del río Nechí y ha cegado esas bocas, ¿sí? Pero el análisis clave es qué pasó con Caño Barro, ¿sí? Que queda en la parte arriba de Nechí, por lo tanto, arriba de la desembocadura del río Nechí. Usted lo ha dicho, hay un control hidráulico que genera la sedimentación en la parte de abajo, pero también en la parte de arriba, ¿sí? Claro. Y esa puede ser una explicación. El estudio de la Universidad Nacional decía, aunque Caño Barro se alimenta de las aguas que entran por ropederos como Junín, Nuevo Mundo, ¿sí? También reciben de Caregato, de Santa Anita, pero ahí le faltó de pronto en ese estudio hablar de ese control hidráulico que se da como represa y que por lo tanto también genera sedimento en la parte de arriba. Sí, le agradecemos mucho esa claridad, doctor Andrés. Para mí queda claro qué sucede con Caño Barro allá en Nechí. Con No, pues, relación a lo expresado por usted, que es fuerte, grande, con no, lo que nosotros y hablamos, Francisco, agradeciéndole obviamente su comentario, y es que mire, uno cree que el efecto es que es ahí pegadito, no, eso se extiende y es que pueden ser kilómetros. 50 kilómetros, facilito, y entre la pendiente del río, mi río, sea más pequeña, más lejos me llega el efecto. Vea, Entonces, doctor Andrés, imagínense, eso que dice usted ahora es tan fuerte que ojalá el exalcalde Ángel Villarreal de Sucre nos estuviera escuchando. Cuando crece el río Magdalena, ¿sí? Y no se produce una igual creciente en el Cauca y en el San Jorge, se da el caso de que el río corre hacia arriba. por Sí, supuesto, sí, hacia claro, arriba. Es como una claro, muralla que se crea en el río Magdalena y el agua entonces corre hacia arriba. Sí, que eso uno lo dice en cualquier parte y la gente no cree eso. Sí, no, pero no, eso claro se que da, sí, eso total, se da. total, Bueno, total. otra cuestión que usted ha dicho que tiene una fortaleza grande, doctor, es lo que nosotros llamamos tratar de ahorcar al río. Nosotros compartimos lo que dijo la misión Colombo holandesa que hizo los estudios de la cuenca del Magdalena y del Cauca entre el 72 y el 76, que habla de la construcción de los diques. Claro. La FAO también habla de la construcción de los diques. Y la Universidad Nacional también habla como un bien superior la construcción de los diques, pero alejado de la orilla del río, ¿sí? De la margen. Sí, señor. Incluso hablan entre medio kilómetro y 1 kilómetro para que no se dé el ahorcamiento del río. Ellos hablan ahí de conservar un corredor biológico, ¿sí? Al río y explican también que el río no solamente es el cauce que está entre las orillas, sino también esa área de desfogue que se puede decir que es como un corredor biológico, ¿sí? Que debe respetarse. Por eso los diques tienen que construirse lejos, lejos de la orilla del río. Uno de los graves defectos que tiene la construcción en estos momentos, de lo que se hizo ahí en Caregato, que no se ha terminado y que es una obra absurda, ¿sí? Es que no se siguió las recomendaciones de los estudios que dicen que mínimo tenía que ser medio kilómetro dentro, alejado de la orilla del río, para no caer en eso. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, ¿sí? Porque yo le decía al doctor Jorge en una de las charlas anteriores que en el año de 2012 el gobierno colombiano, ante el fenómeno de la niña que inundó las sabanas de Bogotá, todo en Magdalena, en Cauca, etcétera, es un desastre en todo el país, invitaron a una comisión holandesa que vino precedida incluso por miembros de la corona holandesa, ¿sí? Y ellos, luego de sobrevolar
la región de la Mojana convocaron una reunión de muy alto nivel en el INVIAS para ellos dar su parecer, qué se podría hacer concretamente en la Mojana y acá en la sabana de Bogotá. ¿Sí? Yo les decía a ellos que, porque el jefe del TARES, ¿sí? Que es la firma que vino de allá, Sí, señor. sentenció con una fuerza grande que todavía resuena en mi mente cuando él decía que había que devolverle al río lo que el hombre le había quitado, ¿sí? Lo que el hombre le había quitado. Entonces yo le decía que si había que empezar quitando las casitas de la orilla del río, de los pueblos, porque lo que se le ha quitado al río Cauca fundamentalmente es su cauce. El río Cauca no tiene cauce a raíz de la minería del noreste antioqueño, ¿sí? Entonces ellos estuvieron de acuerdo, dijeron, sí, señor. Y también coincidieron con lo que usted decía, que no se trata de dragar todo un río, ¿sí? Hay que hacer labores de mantenimiento sabiendo que son temporales, ¿sí? Porque es el principio de la impenetrabilidad, sencillamente. Si se le echa el sedimento de la parte de arriba hacia abajo, ¿sí? Queda un hueco y nuevamente viene y se rellena. Claro. Nuevamente se rellena, ¿sí? Entonces, usted nos ha dado unas luces importantísimas en estas discusiones que nos va a servir de elemento para las futuras obras que se piensen hacer en la región de la Mojana. Nunca permitir, así como usted lo dijo, no recibir estudios que no tengan estudio de sedimentología, nunca permitir diques a la orilla de los ríos. Eso no lo podemos permitir, porque estamos ahorcando el río y se está obligando a que haya mayores destrucción en la región, porque cada vez las inundaciones van a ser peores, ¿sí? Entonces le agradecemos verdaderamente, doctor, estas luces tan importantes que usted nos ha dado, y la región tomará conciencia de todas estas recomendaciones que hemos recibido de su importante charla. Muchas gracias, doctor. No, hombre, con muchísimo gusto, Francisco, y a la orden para cualquier consulta adicional que necesiten. Gracias. Delio Salcedo. Y algo Delio tiene el micrófono apagado. Ah, sí, ahí sale. Delio. Bueno, mientras llega Delio, profesor Álvaro Wills. Muchas gracias. Y por supuesto me uno a las palabras de Francisco acerca de, digamos, la experiencia maravillosa que es escuchar el profesor. Hola, ahora sí abrí, está abierto. ¿Aló? Hola. Qué pena. ¿Cómo hacemos después? Hágale Delio, yo espero. Listo, Delio, adelante. Buenos días, hombre, me siento muy complacido, honrado, muy emocionado de poder participar en este conversatorio, aportar algo sobre la problemática de la Mojana. Yo precisamente hace unos días escribí unos párrafos que los iba a llevar allá a Buga, pero no pude ir. A mí siempre me ha carcomido esta idea, doctor, porque yo fui actor principal, yo fui piloto de lanchas, desde Caribona hasta Maganguey, de Maganguey a Barranquilla, Brazo Monpós, San Jorge, todas las ciénagas estas, y yo las vi sanas, las vi profundas, doctor, para la época del 70. Yo soy ahora mismo, ya estoy para jubilarme del magisterio, tengo 69 años, pero a mí nunca se me ha olvidado lo que yo recorrí, lo que yo caminé, y ver ahora ese desastre a mí me da lástima. Doctor, mire, yo todo esto que ustedes han dicho, coincidimos, una belleza, mire, me emociono escucharlos, y yo sé que es como si yo estuviera transitando por Caño Gil, por Caño Barro, Caño Muñoz, Popal, allá en las Escubillas, la Ciénaga de Ayapel, por el Caribona, por el Mojana, Ventanilla, San Matías, por Viloria, por el mismo Mojana, por el San Jorge.
Las ciénagas de mi pueblo, de la Villa San Benito, que fueron las que recibieron todo el decantamiento del limo inicialmente, y después cuando ya el Cauca irrumpió del 2004, 2010 y ahora con Caregato, las ciénagas de la Villa San Benito se han colmatado totalmente. Ciénagas que tenían 8 y 10 metros. Cuando yo estaba en mi pueblo, para la época del 70, nosotros cogíamos sábalos enormes. Hace 2 meses yo fui a La Molina, a un punto que llaman La Molina, y un pescador que sabe de mi querencia me dijo, asómate para que llores. Y en vez de ver, doctor, me asomé a las ciénagas de que están cerca, Zipataca, la ciénaga de La Oralla, la ciénaga de Machado, que circundan la villa de San Benito y no tienen sino 1 solo metro y medio, y serpentea un cañito que da la vuelta para llegar nuevamente cerca de Jegua, cuando eso antes era un solo cuerpo de aguas dulces, enorme, pero todo solo lo empezó a colmatar la minería, doctor. Empezó el Cauca empezó con su creciente de los 50, me cuentan los viejos, del 50, después lo del 70, vino 2004, 2010, 2012, la más catastrófica, que mató miles de árboles nativos, igual que nunca lo mataba el agua, robledales que nunca los mataba el agua, campanos, cantagallo, naranjuelos, anón liso, manglar, se murió todo. Y con ello se murió también pájaros. Hubo un desastre aquí cerca. Yo vivo ahora aquí en San Marcos y se me es fácil coger una moto, un carro y adentrarme hasta Rabón, hasta allá, hasta yo, las querencias antiguas mías. Y veíamos cómo los micos, cómo los monos aullaban pidiendo comida. Y aquí en los Corpos Moján y lo que pudieron hacer, se les llevaba comida, pero en verdad fue un desastre, doctor. Amén de eso, lo que tenemos en nuestro medio, además de haber destruido los cultivos, le van a coger aguacate, que había mucho zapote, mucho cítrico, los arrozales que tenemos, el ganado. El daño más grande está en nosotros porque hemos consumido pescado contaminado con mercurio y la gente está siendo dializada. Yo por lo menos tengo una patología renal, producto aquí seguramente de haber consumido ese pescado contaminado. Entonces, en ese sentido, yo se le sugeriría algo más. Ahí en ese escrito que Henry Huerta lo tiene la doctora Mónica Puccini. Yo se lo mandé a ellos, al doctor José Manuel Jiménez, se lo envié también, donde yo también propongo que se drene también la Boca de la Victoria, por allá por el banco, para darle más fuerza al brazo Momposo, para que el Cauca y el San Jorge drenen sin tanta resistencia sobre el brazo Loba. También canalizar, drenar, rectificar el antiguo caño del Biolo y Chicago, que nace de Chicago, ahí de Pinillo, y sale a Roncador, que están totalmente sedimentados. Igualmente, doctor, los caños que están dentro de esa gran herradura que yo describo ahí, que son casi corren paralelo al Cauca y drenan las aguas de San Jorge, drenan las aguas de la Ciénaga, como son Mojana, Ventanilla, como es Caño Barro, Caño Gil, Popales, San Matías, Viloria, Misalo, una serie de caños que se perdieron. Y ya le digo, ahí también yo toco un tema en ese escrito, que la parte de Sejeve, que uno llama aquí, hasta pasando por la villa, llegando a Jegua, el cauce de San Jorge se está perdiendo, no tiene corriente. ¿Por qué? Porque la Ciénaga de la Villa, que antes le daba paso a ese gran caudal de aguas, está totalmente colmatada. Y el San Jorge ha tomado la vía del caño de Viloria, pasando por Cuiva, sí, señor, y cae a la Ciénaga Grande, y también va a Cuiva. Sí, señor. Ya todo San Jorge tiene más cauce por allá, más velocidad que por aquí por San Marcos, por aquí por la Boca de la Verea, por el Remolino Guayepo. Y acuérdense que en épocas pretéritas, antes cuando Luis Clifford, es más, yo también conocí a San Jorge corriendo por el Mamón, Pumpuma y Cuiva a salir a Jegua. Y él rompió por la meta y se empezó a inundar la Ciénaga de la Villa. Pero en ese tiempo, doctor, las aguas eran prietas, eran negras, eran con el tanino de las hojas. No hacía tanto efecto, pero cuando ya vino la minería en peso, que este desorden irrumpió y se vino Cerro Matoso, ya San Jorge cambió de color. Nunca más las aguas de San Jorge en verano han sido claras. Son turbias invierno y verano. Y con la última avalancha que se produjo en San Jorge,
en el Cerro Pelagüevo, allá arriba en Monte Líbano, fue para la década del 90. ¿Quién recibió ese poco lodo? Las ciénagas de la villa. Las ciénagas de la villa, porque ahí pasaba el río lentamente. Era un río ciénaga o una ciénaga río que más o menos tenía casi como de 8 a 10 kilómetros de largo. Serpenteaba un cañito por ahí, pero entonces ya ahora con esta avalancha grande que se ha venido, ha aflorado barrancos. Y sobre los barrancos, usted sabe también las tierras abonadas, el desplazamiento laboral de los pescadores, el conflicto también social, la matanza, la violencia, el alambre de púa, una serie de cosas que a mí me preocupa, sobre todo en el pueblo donde yo nací, que es muy conocido por la imagen del Santo Cristo Milagroso, pero lamentablemente está acabado. La geografía, la misma, la inconsciencia, el ecocidio, lo ha recibido prácticamente esa cubeta de la villa, porque ahí es una de las partes más bajas de toda la depresión momposina, de la olla momposina, es esa parte ahí y Doñana. Es más, acuérdense que Doñana fue el primer municipio reubicado en Colombia, que lo echaron para Playón. Son de 15, dicen lo que sabe, de 12 a 15 metros de desnivel con respecto a allá de Caregato. Y lo que decía el doctor Jorge, que yo fui navegante también, en época de verano, cuando nosotros íbamos bajando del Caribona con madera, que bajamos por el Cauca, cogíamos el Magdalena, ya para el San Jorge y venir acá a las ciénagas estas de acá atrás de Cuiva, Balanta, la zona de las lomas de San Juan, la zona de la isla del Coco, encontramos el San Jorge corriendo para arriba y entonces eso nos facilitaba el transporte, hasta Jego inclusive, nos metíamos por esos caños, agua al revés. Entonces, lo cual indica que estas ciénagas tenían un desnivel con respecto del río Cauca. Asimismo, doctor, yo también resalto lo que escribí, el daño que hizo el Cauca sobre el Caribona, que yo conocí diáfano para los 70, la ciénaga de Montecristo, la Redonda, la ciénaga de Betania, todo eso está colmatado, hasta la misma Boca de la Raya, ahí no quedó nada. Para esa época yo me acuerdo que nosotros aprovechamos la mortandad de unos cocos olletos que servían para astillarlos como madera y venderlos aquí. Y esos árboles se murieron. Pero yo nunca pensé que yo iría a ver nuevamente la misma catástrofe acá en el río San Jorge, en mi ciénaga de la Villa, en la ciénaga del Coco, en las ciénagas que están aquí atrás de Ayapel, la parte de San Matías, la parte que le llama un pueblo como se lleva, el Natal, aquí atrás en la Boca de la Sal, el Pañuelo, la Sal, atrás de la Sierpe, lo de San Antonio, detrás de Jegua, miles y miles de especies nativas como el campano, que nunca lo había matado en la creciente, pero hubo 2 crecientes seguidas y el campano no resucitó. Hay millones y miles de hectáreas con ese fenómeno. ¿Qué pasó? A los finqueros les convino porque hay más luz, entonces brotó el pasto y ha surgido entonces una nueva forma de la economía acá, que es el búfalo, que entre otras cosas empezó también a degradar los canales de riego, quedaron los cenúes. Yo tuve una preocupación ahí, modestamente, lo que yo viví en mi lancha con mi papá, a mí me carcome la mente y todo pues gira en torno de esa parte que yo conocí desde Caucasia hasta Mangué, la parte del Caribón, la parte de los caños internos, que todo se colmató. El Cauca siempre, me decía mi papá, siempre tenía un vecino que era el San Jorge. Él se volaba, empezó a volarse por allá por Boca de México, abajo Colorado, Santa Anita, el Chuzo, Potrero Nuevo, el Milagro, Santa Anita, Junín, y hasta ahora que rompió ya velozmente por el Caregato, porque el lecho del Cauca está muy colmatado. Entonces él no tiene, ya para el Caribona no echa agua, entonces empezó a echar para la parte baja, que es nuestra zona, la parte del San Jorge y la Mojana, que estamos viviendo la catástrofe, diría yo, del desplazamiento de la seguridad alimentaria, y algo más que es preocupante, la salud nuestra, toda está afectada por el consumo de peces contaminados con mercurio. ¿Cuántos miles de gramos no caen al fondo de ese río? ¿Cuántos miles de tambores me cuentan a mí los mineros que se han ido, se han perdido? Y eso lo lleva el río San Jorge, el río Cauca, y lo manda al San Jorge. ¿Por qué? Porque
Qué Sí, pena, doctor. una pregunta. ¿Usted nos podría compartir el escrito de alguna forma? Usted es amigo de Pacho, ¿cierto? De Pacho No, Gómez. no conozco a Delio, no. Es O sea, Pacho Gómez. Pacho Gómez. le podríamos enviar o sea, usted nos puede escribir, o sea, yo le puedo escribir aquí, hay varias personas que están interesados en su Yo escrito. lo, ¿Usted lo podría enviar a los doctor, correos de las personas que lo escriban ahí? con muchísimo gusto. Es más, lo tiene la doctora Mónica Puccini, lo tiene Jairo Castro, que es amigo de usted, lo tiene Henry Yo se Huerta. lo pido a Jairo. Yo Jairo se lo pido a Castro. Jairo. Yo se Jairo lo pido a Castro, Jairo y le distribuyo. Yo sé, no, listo, Jairo, muchas gracias, Delio. yo se lo Excelente, envío. Delio, Es un excelente. clamor, un clamor. Vea, yo vi la pesca abundante, yo viví la época de la abundancia para ver a estos pelados míos que no comen sino sardinas, ya quieren comer pescado importado ya de Argentina. No ven sábano, no conocieron el manatí, no el tigre, que el ñeque, que las especies nativas que había, la bandada de patos que pasaba por estos pueblos en la tarde, a las 5 de la tarde, era el espectáculo ver las mantas de loros, de picingo, de patos reales. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Perfecto, muchas gracias, Delio. Profesor Álvaro Wills. Con mucho gusto, doctora. Bueno, estoy a sus órdenes acá en San Marcos. Yo envío entonces el escrito. Yo reparto, yo lo comparto. ¿San Marcos? Listo, ¿Aló? adelante, profesor Álvaro. Sí, adelante. Bueno, ahorita pues estaba en trance, ¿verdad? De agradecer profundamente esta lección maravillosa, claramente, digamos, accesible a todos los que nos interesamos en esto. Y bueno, sin duda lo que don Delio pues nos acaba de narrar también nos hace referencia a que nos es indispensable reconstruir la historia de las transformaciones diversas que han sucedido en La Mojana. Yo quería solo tomar algunos aspectos para escuchar la opinión de Andrés. Una de ellas tiene que ver con, bueno, ¿qué esperamos que signifique en la dinámica sedimentológica de La Mojana con la instauración y la entrada en operación del proyecto Pescadero Ituango? ¿Sí? Porque de todas maneras en el balance global pues hay una retención masiva. O quizá los aportes que sigue entregando el NECHI pues sean determinantes, pero ahí hay una pregunta importante. La otra tiene que ver también, y esas cosas están relacionadas con mucho de lo que nos menciona don Delio, y es bueno, la necesidad de entender la dinámica sedimentológica dentro de La Mojana, la dinámica sedimentológica en los callos. Uno imagina pues como una situación ideal y digamos esa información que nos dan acerca de la historia larga de La Mojana, en la que ella yace sobre una especie de gran bloque que no solo está hundiendo y no se está inclinando, y que digamos los niveles de La Mojana al margen de todo lo que sucede con los sedimentos pues hace que haya un desnivel del curso del Cauca hacia el San Jorge. Y todos esos caños, digamos, transversales con cierta inclinación hacia el norte, pues dan cuenta de ello. Y lo otro que también lo mencionó don Delio, y que yo he oído en varios escenarios también, observaciones muy significativas a Jorge Escobar. Bueno, con los ojos puestos en el Cauca, primordialmente olvidamos eso que a todos preocupa, y es la dinámica del San Jorge y la posible abunción, digamos, o cambio de curso. ¿Sí? La otra es una observación que a mí me hacía hace años la doctora Lilian Posada, profe mía pues, en la Nacional. Yo no he recorrido el Caño Barro, pero ella me decía, usted vaya a recorra a Caño Barro, y Caño Barro está lleno de jagüeyes. El Caño Barro perdió su curso absolutamente. Digamos que nos podemos olvidar, por ahí con Johnny conversábamos pues, de que el Caño Barro era Caño Barro y era navegable por ahí hasta 1917. Dejó de ser. Y la otra es que cuando se contemplan distintas alternativas para el control de inundaciones, no solo se piensa en dique, sino que se piensa en áreas controladas de inundación. Y una de las recomendaciones que yo vi por ahí de la misión holandesa es que empezaba a explorar
qué zonas iban a ser destinadas para ese efecto. Lo de zonas controladas de inundaciones, que pues, hay que absorber de distintas formas. Bueno, nos ha dejado un plural de preguntas e imaginaciones. Gracias. Como siempre, Álvaro, usted siempre me hace lo mismo, hombre. No. Hay cosas muy importantes. ¿Qué se espera del efecto de Ituango en el Cauca? Por lo general, lo que yo les hablaba era un poquito general de los efectos de construir una presa en un río, pero el efecto final, ¿de qué depende? ¿Qué proporción de sedimento y qué proporción de caudal yo dejo pasar el muro? ¿Qué pasa en Ituango? Solo dejamos pasar agua porque todo el sedimento queda retenido. No hay bypass de sedimentos, que eso también es una vaina, la embarrada, porque eso debería haberse hecho, pero no se hizo. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo ahí es cortando la carga de sedimentos, ¿cierto? Y dejando pasar un volumen importante de agua clara. ¿Qué va a haber? Va a haber más erosión, aguas abajo de la presa, y esa erosión incluye del lecho y de las márgenes. Ese sedimento adicional, pues tiene que depositarse abajo. ¿Dónde? Pues donde la velocidad no lo indique. Entonces en las curvas crecerán las barras de punta, en las zonas donde hay sedimentación habrá más sedimentación. Entonces, lo que sí no les puedo decir con exactitud es hasta dónde se verá esa erosión y a partir de dónde la sedimentación, porque pues eso no lo hemos estudiado todavía. Doctor Pero sí, Andrés, los primeros kilómetros va a haber más erosión porque el agua sale sin sedimento. Entonces, de pronto ustedes habrán escuchado que el agua sale como hambrienta de sedimento porque se lo dejaron arriba. Entonces, claro, va a haber más erosión, pero después esa carga adicional se tiene que quedar en algún lado. Entonces puede empezarse a sedimentar. No sé si alcanzará a llegar a Nechí o de pronto con las ciénagas que tenemos ahí por toda la parte del Cauca, el Palomar y todo esto, vaya quedándose ahí, pero todo ese sedimento que se erosiona en los primeros kilómetros, después va a sedimentarse en algún lado. Entonces, doctor eso es lo Andrés, primero. Pero bueno, no sé, creo que Pacho va a decir algo. sí, doctor. En una ocasión a mí me preguntaron que cuál era el efecto, el peor efecto de la hidroeléctrica de Hidroituango para la región de La Mojana, para el río Cauca. Y a mí se me ocurrió decir, porque uno le tira filosofía, cariño, sueño a todo esto. Y yo dije, el peor daño de la hidroeléctrica ya no lo hizo, que fue cuando taparon todo y se secó el río Cauca. Se secó todo el río. En Guaranda, en la Boca del Cura, pasaba uno a pie, aunque se secó. Ahí el agua perdió toda la velocidad y quedó el sedimento, ¿sí? Y nosotros haciendo una batrimetría sobre el barro, ¿sí? Una vara entraba fácilmente hasta 1 metro, ¿sí? del limo, del cieno, del sedimento blandito que había dejado. Es decir, cuando eso se dejó de pasar el agua, el flujo del agua, el río se sedimentó. En algunas partes yo digo que hasta 2-3 metros, porque perdió la velocidad del agua. Eso Claro fue que un sí. daño tremendo que hizo la hidroeléctrica cuando hubo la emergencia esa que taponaron todo y se secó el río. Eso es un daño que eso no lo volveremos nosotros a recuperar más nunca. El cauce del río Cauca se perdió por lo menos 2 o 3 metros en algunas partes con esa situación. Y lógicamente también con la erosión. La erosión en los barrancos, ¿sí? En lo que uno llama los barrancos, se ha incrementado desde esa época. Y hay una pregunta que está en el ambiente, doctor Andrés, que usted nos puede ayudar. Donaldo Mendoza es un campesino que, al igual que Delio, él fue también marino por el río Magdalena, por el San Jorge, por el Chicagua, por el Cesar, por el Nechí, sí, pues, viajaba para el Bagre, para el Caquero, por todo eso. Y él vive en la Boca del Cura. Yo le he dicho al doctor Jorge que la persona que más sabe del río Cauca en el mundo se llama Donaldo Mendoza. Y Donaldo Mendoza maneja una hipótesis, ¿sí? Porque él también fue minero.
y él dice que el agua con mercurio causa erosión, ¿sí? Porque en la minería, ellos para la minería de pilón o de beta, para ablandar la tierra, le echan agua con mercurio y eso ablanda la tierra. Entonces imagínense el daño tremendo que ha hecho en todas las orillas del río Cauca la minería con mercurio que se hace en el río Nechí. Allí hay casos, por ejemplo, del municipio de Achí, que conoce el doctor Jorge, por lo menos 3 veces se lo ha llevado el río Cauca. Y en el 75 un pueblo llamado Puerto Libertad se lo llevó el río Cauca todo. ¿Sí? Entonces sí es bueno analizar esa hipótesis de Donaldo Mendoza, ¿sí? Para ver si es cierto que el mercurio afloja los barrancos y afloja la tierra, ¿sí? En el agua. ¿Sí? Porque él dice, si uno quiere tumbar una casa a orilla del río, le echa agua con mercurio y eso se va desboronando, se va erosionando y se cae con el tiempo la casa. ¿Sí? Y en la minería ellos lo utilizan. Entonces fíjense que es la sabiduría popular, pero que hay que buscarle, ponerle el estudio, la ciencia, ver qué fundamento tiene eso. ¿Sí? Ese era lo que quería agregar, doctor Andrés. Vale, Pacho, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que le comentaba ya el profe Álvaro es lo que yo espero que pase. Saber hasta qué punto va a haber esa erosión, aunque ya nos comentan que sí hay una erosión de márgenes más acelerada, va a pasar, pero entonces después todo ese material extra empieza a depositarse por ahí localmente donde pues el flujo no lo indique, ¿no? La otra pregunta es lo del río San Jorge. Casualmente Jorge está ahí invitándome muy amablemente a una visita técnica que van a hacer y él me cuenta lo reducido que está de San Jorge por el Viloria. Eso Jorge ya lo había identificado, lo analizaremos también un poco en este momento. Y ahí, mi opinión, ¿cuál sería? Entre más tiempo nos tardemos en que coja fuerza el Viloria, pues más costosa es la solución del San Jorge. Así de fácil. Entonces, lo que pasa con las bifurcaciones generalmente, que es cuando tengo así esta, digamos, división o separación de un cauce en varios brazos, por lo general uno tiene la tendencia a sedimentarse y el otro a erosionarse. No son iguales. Así yo mande el mismo caudal por los dos lados, uno tiene más tendencia a sedimentarse que el otro, porque la distribución del sedimento del fondo no es igual. Entonces es algo que siempre pasa. Doctor, ¿puedo agregar algo, perdón? ¿Perdón? Disculpe que le interrumpa, ¿puedo agregar algo con respecto del Caño Viloria? Hágale, Delio, aprovechemos ya que estamos aquí hablando del tema. Bueno, a ver, hombre, uno antes cuando subíamos por ahí por ese caño, cogíamos un brazo que se llamaba Caño Viejo, de la Ciénaga de la Carraca, por la Loma de San Juan, y subir por por un cañito que está bajando a mano izquierda de la Hacienda Carpeta. Uno subía por ahí hasta Cuive, cogía el Caño Viloria. Pero de los 75, 77 para acá, ese caño de Viloria ha cogido mucha fuerza y él pegaba así tangencialmente sobre Cuiva, pero ahora lo coge en una curva de 90 grados y tiene pueblo ya al borde de la extinción. Da la vuelta y tiene más. Eso era una boquita de 4 metros y hoy día tiene casi como 40, 50 metros. Eso lo va de todo. Y ya le estudio el fenómeno que yo, en mi modesto escrito que yo hago, es que ya las aguas, la ciénaga de la vía se colmató y no permite el paso de tanta agua por ella, y entonces el San Jorge tiene que buscar la bifurcación que sale allá de Sajeve, bajando de mi línea recta cerquita de Sajeve, cerquita de Cecilia. Entonces ese caudal de aguas de la ciénaga de Yapeli, más las aguas que vienen arriba para Millo, ya no pasan con tanta fuerza por aquí por San Marcos y por aquí por la parte de Guayepo, e inclusive por la misma ciénaga, la vía que está totalmente colmatada y perdió velocidad. Ustedes vieran, cuando vengan acá, búsquenme que yo los acompaño, por favor. Yo pago lo que sea, pero yo voy para mostrarles la villa, para que vean ustedes, se den gusto viendo un desastre ecológico
de dimensiones incalculables, doctor. ¿Cómo? ¿Se puede anotar, por favor, su teléfono ahí y lo contactamos ahí en el chat, por favor? Vamos a ir pronto, Delio. No, yo si quieres se lo dicto enseguida para que tengan mi teléfono. Dígalo, Delio. El 313-580. Sí. 6313. 313-580-6313. Sí, señor, Delio Salcedo. Listo, sí, Llame la llamamos, su teléfono, Delio. Pilas de las llamadas. Con Vaya Colombia lo voy a llamar. Con mucho gusto estoy a su disposición. Ese tema a mí me apasiona y me carcome la mente. Yo todavía no me he podido deslindar de las montañas de San Lucas, de Caribona, de Las Tijeras, de Corcovado, de Villuribe, de Regencia, de los Corrales de Negro arriba, de lo que yo vi las quebradas diáfanas y hoy día están ya turbias. Lo que yo vi en el San Jorge cuando había mancha que el lomo del bagre y el pescado se resecaba. Ya no hay ni sardina, todo está acabado y el San Jorge lleno de lodo, tanto invierno y verano. Delio, una cosa, dejemos una pregunta antes de que es que ya casi se acaba el tiempo y José Miguel tiene la mano levantada hace harto. Igual nosotros lo llamamos porque vamos a ir en una semanita larga, ya estamos en San Marcos. Con mucho gusto, doctor, con mucho gusto. No, adelante, José Miguel. El profe buenas tardes. De verdad que... ¿Cómo dice Andrés? Pero cierro la pregunta del profe Listo, Álvaro listo, para darle la palabra ya a José Miguel. Entonces, eso se va a seguir incrementando por el Caño Viloria y eso toma tiempo, pero cuando ya el flujo sea muy grande por el Viloria y muy bajo por el Cauca, por el San Jorge, se va a sedimentar y el principal se va a volver el Viloria. Así puede llegar a ser la cosa y entre más tiempo nos tardemos en tomar decisiones, pues más costosa va a ser la intervención. José Miguel, qué pena, ahora sí adelante. Muchísimas gracias, ¿no? De verdad que es un gusto compartir con ustedes que saben tanto del tema y bueno, son cositas que uno observa, por ejemplo, el tema de la erosión costera que hay en la costa del Magdalena, en la costa marítima, pues, que desde Ciénaga a Palermo, que son como unos 50 kilómetros que se han perdido de playa, de pronto quizás unos 500 metros de playa a lo largo de todos estos kilómetros, que ha obligado incluso a hacer unas obras de inversión bastante altas en la recuperación de la vía que existe y en el planteamiento de una vía nueva. Esta vez una vía como levantada del cauce y no pareciera que eso no tuviera fin, pareciera que eso no se pudiera detener nunca. Igualmente el aumento del río Magdalena en la parte donde está el río Sinú y el río Cauca. Quería saber si quizás la obra esta de infraestructura que se construyó en el río Magdalena para facilitar el ingreso de los buques, para evitar ese dragado tan costoso que tenía del lado del Atlántico, que del lado del Atlántico casi siempre se sedimenta y ese proceso sedimentológico ocasiona que el río se desplaza hacia el lado del Magdalena y causa erosión del lado del Magdalena y profundización, que puede ser bueno para los puertos porque se les facilita la parte económica, evitan el dragado, pero todos estos municipios de ese margen del río Magdalena sufren de erosión costera. Quería saber si quizás esa obra que se hizo en su momento para evitar ese dragado que se llama Bocas de Ceniza, ¿usted sabe si es responsable de pronto del aumento arriba en el río y quizás de la erosión costera? Muchas gracias. De la parte de arriba sí no estoy muy seguro, pero el tema de la erosión en la otra margen pues sí tiene que relacionarse con eso, ¿no? También con esto, no puedo ser como tan radical y decirte sí, fijo, la obra incrementó eso, porque hay muchos factores, pero sí puede ir influenciado en la margen, en la erosión de la margen que comentas. Lo de aguas arriba sí es más difícil saber, pero te respondería sí, porque digamos el caso en específico no lo he estudiado y pues tampoco puedo asegurar algo como tan importante si no estoy 100% seguro, pero seguramente la erosión en la margen y ese incremento de la profundidad ahí sí está haciendo lo que se pide, pero lo de aguas arriba sí no sé, porque hay de qué depende, de qué tanto cambiamos el ancho abajo. Entonces el efecto arriba va a depender un poquito de cómo fue el cambio del ancho y ahí sí no recuerdo qué tan radical fue la cosa. Entonces, para hacer una respuesta más honesta, prefiero quedarme por ahora sí, José Miguel, pero eso, usted no se imagina la inversión que ha tenido el puerto y Colombia en general en mantener esa zona de Bocas de Ceniza, porque es algo súper contradictorio. ¿Qué necesitamos? Un cauce ancho para que los barcos puedan entrar y dar la vuelta sin problema. Y un cauce ancho nos da sedimentación, entonces perdemos calado.
Entonces, hacer una obra apropiada para eso, pues requiere una ingeniería importante, pero pensar en los sedimentos porque lo clave es eso, ¿sí? Hay zonas en donde inclusive hacen como una isla falsa para que el barco pueda dar la vuelta y el cauce no es uno solo, sino lo dividen en dos, para que no haya esa sedimentación. Pero eso de bocas de ceniza ha sido un tema en donde los impuestos de los colombianos han metido la plata porque eso se erosiona, se draga y vuelve y se llena. Entonces es un tema súper complejo. Y a largo plazo va a ser súper complicado, porque el incremento del nivel del mar, como ya lo esperamos con estos temas de cambio climático, pues ya vimos lo que nos hace, incrementar la sedimentación. Entonces imagínense ahí cómo vamos a estar unos años adelante. Pero bueno. De hecho, muchos cauces que tenemos a la orilla del mar y ciénagas, como por ejemplo en Barranquilla, el caño de la Uyama y muchos de estos caños, pues eso dependen también del nivel del río, la dirección y también del mar. Afecta mucho. Muchísimas gracias, doctor. Sí, señor. No, gracias a ti por la pregunta, hombre. Bueno, listo. Doctor, yo apunto un poquitico algo más de Barranquilla. ¿Aló? ¿Qué hubo, Delio? Sí, aló, doctor. Sí, señor. Vea, cuando nosotros íbamos a llevarle el pescado, las naranjas allá a Momposinas, a Barranquilla, el cruce de ahí de Ingral, al frente donde está Palermo, a Barranquilla, entrando por ahí por el caño lo llama, donde estaba Eternit antes, eso era tortuoso, eso corría duro. Demoraba uno casi media hora cuando íbamos a pasar de la Eternit al revés, de Eternit al otro caño al frente de donde estaba Ingral, a Palermo. Eso, él tenía un caudal pero enorme, bravísimo. Y yo, ahora que he ido a conocer el malecón, yo le dije a un muchacho que él es piloto de cabotaje, apellido Anaya. Yo le dije, ven acá, este río ha perdido velocidad. Y un hombre, Delio, imagínate tú que hasta aquí, hasta Siape, el agua desde el mar se devuelve y mete agua salada hasta aquí. Y yo me observé los tapones en la tarulla quietecita. Y antes, doctor, cuando yo inclusive, yo estuve en Barranquilla y a mí me tocó cuidar una lanchita. Yo me fui a estudiar a Barranquilla solo. Yo dormía en la flor en una lancha y yo la cuidaba, yo la aseaba porque yo tenía el bagaje de lanchero acá arriba y me fui allá a Barranquilla a buscar el mismo oficio. Y yo me acuerdo que esa parte de ahí de las flores, donde están hoy Puerto Mocho, donde han implementado el turismo, eso corría harto, y por ahí era el cauce. La otra parte, la margen derecha, de Palermo hacia abajo un poquito, donde está era lo que era la caseta de pilotos, que nosotros íbamos a llevar los pilotos con un señor de Boyacá apellido Páez. Yo lo iba a llevar allá, le íbamos a llevar comida. Eso ahí, el agua era profunda. Hace 3 años estuve allá viendo un terreno que es de un amigo mío, apellido Sánchez, que lo quieren vender para implementarlo como un puerto, y eso está totalmente sedimentado hasta el tajamar oriental, hasta la salida. Y los barcos hacen elegir un poquito hacia la izquierda sobre el tajamar occidental, porque el oriental está sedimentado, que era totalmente lo contrario. Antes el oriental estaba más profundo y ahora se cambió, el occidental es el más profundo. Ese cambio es a partir del año 1977 hasta ahora, que yo fui a Barranquilla y estuve por ahí con el muchacho, con el de cabotaje, y le hice la observación. Todos los ríos están de muerte, doctor, porque es que mucha quebrada acá arriba se ha muerto, se ha perdido la deforestación, la sedimentación. Fíjese usted que todo ese caudal de agua corría por ahí para Barranquilla y mantenía el puerto con aguas profundas sin tanta dragado. Pero ahora tienen que estar sobre el puerto dragando para mantener el calado y la entrada, para que se facilite la entrada de los barcos, aunque ya no tienen tanta, como antes que eran barcos de bastante calado. Ahora han reducido, han pues desviado barcos inclusive a Puerto Cartagena, a Puerto Santa Marta, porque no pueden entrar al Puerto Barranquilla. Muchas gracias, doctor. Sí, disculpe, doctor, y le complemento algo. La Corporación Autónoma del Magdalena y también la Corporación del Río Magdalena hacen unas inversiones altísimas para el mantenimiento de la Ciénaga Grande en el dragado y esto. Y yo también les recomendaba que teníamos que, igual que como usted decía, doctor, lo primero es pues prestarle la atención a las ciénagas. Y yo les recomendaba que colocáramos unos sistemas de tratamiento de agua antes de que el agua entrara directamente del río a la ciénaga, porque cuando se hicieron los estudios de GTZ en los años 70, la calidad del río no es la que es hoy. Y entonces estamos metiendo esa cantidad de agua a las ciénagas que se terminan sedimentando porque se disminuye la velocidad
y los recursos económicos pues no alcanzan realmente para que las autoridades ambientales puedan liberar las venas y pueda fluir el agua. Y entonces los peces y la biodiversidad pues, que se encuentra ahí es terrible, pues usted sabrá que Somos ha disminuido y se encuentran solamente unas pocas especies que tienen muchos parásitos, como por ejemplo la lisa, y esas poblaciones están condenadas a sufrir todos los problemas que conlleva la mala calidad o la calidad del agua del río Magdalena. Sí, señor. No, Totalmente pues de acuerdo. nada, muchas gracias a todos, de verdad. Mucho gusto, Delio, conocerlo. Aquí estamos dejando entrar a Luis Vanegas. Entonces, pues nada. Gracias, doctor, con mucho gusto. Bueno, pues agradecerles de nuevo a todos. Dentro de 8 días vamos a estar con una persona que ha trabajado mucho el tema de restauración ecológica en La Mojana. Vivió, ella es de Medellín, pero vivió mucho tiempo en San Marcos. No tengo el título todavía de la charla, pero entonces vamos a cambiar un poco. Ahora vamos a irnos a la restauración ecológica. También va ya otra profesora de la Universidad de Antioquia que también va a hablar, se llama Snedi, la profesora Snedi, sobre Ayapel. Y hay una lista ya grande de personas que quieren hablar. Importante mencionarles que la participación femenina ahora va a ser cada vez más fuerte en los seminarios. Me parece muy bien, Jorge. Y pues nada, esto sigue hasta que, o sea, si Delio quiere hablar un día, cuadramos y organizamos la charla. Esto sigue para largo tiempo. Bueno, no sé si Marco, Cuando guste, doctor. Algo corto, Marco, para cerrar. Adelante, Marco. No, muchísimas gracias a todos. De verdad que pues esta charla enriquece mucho el conocimiento. Yo estoy desde acá, desde Santa Marta, de la Territorial Caribe, de Parques Nacionales. Este año, pues en el marco del COMPES 4084, hemos venido desarrollando una serie de acercamientos y vemos que, pues leyendo un poco y revisando el tema de Mojana, yo creo que ustedes han expuesto muy bien, digamos, que se ha atacado, como lo dijo el profe Andrés, principalmente los efectos. Se han atacado los efectos, digamos, pero no se han atacado las causas. Entonces creo que también hay que pensar, digamos, en estas soluciones que están basadas en la naturaleza. Hay, digamos, un ejercicio que debe fortalecerse con las autoridades ambientales, con los municipios, con las comunidades, digamos, que están presentes. Un saludo muy especial al profe Delio, ahí vecinito de mi prima Diana, en San Marcos. Profe, siempre Claro. No, Marco, sí, ya, claro, Marco, ya te escucharlo usted es como recorrerse más o menos el parte de ese libro que habla Fals Borda. Entonces siempre va a ser muy interesante, digamos, esa apreciación suya, porque sé que se conoce el territorio y yo creo que pues a pesar de la problemática, pues la naturaleza nos está mostrando unas señales y es importante pues escuchar de la mano pues de los expertos qué se puede, digamos, hacer, qué se puede implementar, porque sabemos, digamos, la magnitud de las inundaciones actualmente. Entonces, no, muchísimas gracias y digamos, pues estoy aquí también abierto pues a este grupo que pues a mí me llegó la invitación así como pero no sabía, digamos, de la charla. Entonces, importantísimo. Muchísimas gracias. Marco, todos los viernes encantado, el mismo Marco, link. encantado, Marco. Marco y Delio y o sea, es el mismo link todos los viernes a las 11 de la mañana. O sea, Excelente. una charla diferente sobre la Mojana, digamos, académica, cordial, así como lo describió el profesor Álvaro Wills, plural, una discusión plural, lo que se usa acá. No, pero bueno, listo. Entonces, pues ya demos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias, profesor Andrés, de verdad, por generar esta discusión. Muy valiosa, y muchas gracias a todos los que participan, tanto haciendo preguntas como escuchando los seminarios. Entonces, pues nada, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos los que quieran dentro de 8 días a hablar de restauración ecológica en La Mojana. Bueno, Con muchas mucho gracias. gusto, mucho gusto. Un placer. Gracias. Saludos a todos. Chao, Un abrazo, gracias. profe Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.